Bienvenidos a Migración Positiva, mi nombre es Ildemaro Solís. Yo soy Mari Carmen Echeverría. Y hoy el podcast no va a ser podcast, porque nos han invitado ¿a dónde? Nos hemos venido a Extremadura, a Badajoz. Bueno, Zafra, Don Benito y Badajoz, el cierre. Y hoy estamos cerrando en Badajoz de una pequeña gira porque nos convocó la Cruz Roja a participar en una campaña que contrata sin fecha de caducidad, sin género, sin horas de vuelo, sin denominación de origen, para sensibilizar al tejido empresarial. Y hablar de la nueva reforma del reglamento de extranjería y sobre todo ver mecanismos para poder apoyar al migrante en su proceso migratorio. Así que quédate porque vas a ver toda nuestra intervención, porque es importante que sepas todos estos cambios que ha tenido el reglamento de extranjería para que lo tengas como unas herramientas y en un supuesto que te sirva, puedes decirle a tu empleador. Así que empezamos. Cada vez más. Y de entre todas las posibilidades y todo el personal vulnerable, que desde luego lo son todos, pero es cierto que ya estamos encontrando una dificultad bastante importante a la hora de ayudarles a insertarse. Para nosotros, todos los que estáis aquí, además, sois intermediarios con muchas de las empresas colaboradoras nuestras, porque al final ellas muchas veces contratan directamente, pero otras veces externalizan los servicios, entonces entre las asesorías, abogados, ETTs y demás, sé que os piden una serie de perfiles y demás, y cuanta más información tengáis vosotros y nosotros, nos podemos ayudar para que cuando os pidan información externa, por lo menos podamos dar respuesta. Es un poco complicado, ¿verdad? La nueva ley de la reforma tele. Ya nosotros nos hemos encontrado en muchos casos, sobre todo de personas migrantes, que está mi compañera Raquel, que ella lleva un proyecto en concreto de refugiados y asilo, y cada vez nos es más difícil. Aunque la sensibilización y demás, y todo el mundo está con ganas y las empresas están con ganas de dar oportunidad, porque es verdad que la mano de obra se está acabando, los perfiles se están acabando, y la verdad es que para las empresas es una forma de sentirse gente que venga de fuera, que viene con muy buena formación, pero el gran problema es la dificultad que hay a la hora de insertarlo, vivimos por temas laborales, formativos, millones de ellos, ¿vale? Entonces, dicho esto, y para que tuviéramos un poquito el contexto de por qué estábamos aquí y demás, queríamos centrarnos en esta parte, porque es donde ahora más problemática, vuelvo a insistir, nos estamos encontrando, y hasta nosotras mismas en ocasiones no tenemos respuestas para darle. Y nos tenemos que ver muchas veces, sobre todo también a veces nos cuesta hasta identificar las tarjetas rojas, las blancas, todos los colores que tiene, es horroroso, tiene que coincidir una fecha con la otra, entonces de verdad que se lo ponen bastante difícil. Entonces bueno, esperemos que nos encontramos con ellos y nos den un poquito. Ellos van a hacer esa presentación, pero yo sobre todo, y bien lo sabéis, por otras veces hemos estas informaciones, dinamismo todo lo que podamos. O sea, aquí es preguntas, porque nos nutrimos los unos a los otros con todas las dificultades y problemáticas que nos hayamos encontrado, ¿vale? Ella es Mari Carmen Echeverría, él es Imaldo, él es empresario bueno, sí, ya te lo he dicho mal, no lo sabía. Ildemaro. Él es empresario, él os va a contar sobre todo su experiencia migratoria, porque él viene de fuera y como aquí ha conseguido poder labrarse un futuro y demás a fuerza de todas estas trabas que le han puesto. Y Mari Carmen, por supuesto, es abogada, experta además en el tema de migración. Aquí hay colegas suyos también, con lo cual, pues, vamos, y creo que nos puede resolver un montón de dudas. Ya ha dado muchas formaciones con nosotros en otros sitios, nos la ha dado también al equipo, un poquito por ponernos al día, pero vamos, estamos todo el día tirando que además será después una documentación que os pasemos, ¿vale? Porque es verdad que al final los apuntes vienen muy bien resumidos y un poquito nos podemos actualizado casi bien. Así que, pues perfecto. A ver, yo soy Mari Carmen Echeverría, soy abogada ejerciente del Colegio de la Abogacía de Madrid. Llevo aquí ya ejerciendo bastante tiempo, bueno, desde el 2014 estoy colegiada acá, me gradué de abogado, me vine a estudiar en la Universidad de Salamanca y he sido abogada de empresa por varios años y desde hace 2021-2020 hasta ahora me he dedicado a extranjería. Una parte muy distinta en comparación a ser abogado de empresa, te encuentras la parte más humana, más comprometida, la otra cara que yo también viví siendo migrante también. Entonces, bueno, intentaré, y por favor se los pido, que si tienen dudas, si quieren plantear algún supuesto sobre la marcha o algo que no quede del todo claro, me lo indiquéis y lo revisamos. Extranjería y el derecho en general es un traje a medida, a costura.
O sea, cada supuesto es distinto, cada realidad es distinta, hay contextos muy distintos, temas de solicitud de protección internacional y asilo, personas para la integración con discapacidad, pues migrantes de distintas edades, que es lo que ya venimos con, bueno, lo plantea Marisa perfectamente. Entonces, cada situación trae un saquito, una mochila con realidades, pero soluciones hay. Yo siempre digo, a ver, justo ahora estás en la UCI, el trámite está en la UCI, pero no te preocupes porque vamos a mirar alternativas. Entonces siempre intento armar como un plan de actuación. Plan A, plan B, plan C. El plan A es un poco más complicado muchas veces con empresas, es como, mira, el no ya lo tenemos. Intentemos plantearlo para ver de qué posibilidades podemos tirar y de allí hacernos la ruta de trabajo. Plan B, plan C, bueno, la segunda mejor opción esta la dejamos de último y no la tocamos. Entonces, lo mismo, ¿vale? Voy a revisar con vosotros un poco el reglamento de extranjería, la nueva reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor a partir del 20 de mayo, que tuvo cambios muy positivos, otros sustanciales, sobre todo para el tema de protección internacional y solicitantes de asilo, que tela, y todavía tenemos allí una laguna y algunas preocupaciones de muchas personas que se quedaron por fuera. Y luego han integrado los nuevos arraigos con cambios bastante significativos desde mi punto de vista, siendo migrante como vine, y la facilidad de poder regularizarte, facilidad entre comillas, porque por supuesto 2 años irregular o al menos tener un antecedente para luego optar a esta regularización tiene su proceso, pero bueno, dentro de todo ha habido cambios muy positivos. Y aparte del reglamento de extranjería, yo he querido plasmar aquí las instrucciones que están publicadas por el Ministerio, porque sí que es verdad, y yo no sé si el compañero lo percibe igual, yo creo que esto es algo personal, pero siento que es verdad que necesitamos una urgencia, ahora vamos a ver por qué la nueva norma, con las realidades que tenemos, pero hizo falta o echa en falta un poco más de madurar este texto legislativo antes de promulgarlo, porque al final hemos quedado con algunas dudas, hay cosas que se prestan quizás a confusión, hay muchos debates, también es verdad que es algo novedoso. Y bueno, el Ministerio, por supuesto, como siempre, ha tenido que sacar muchas instrucciones para poder aclarar sobre la marcha los procesos, plazos, que nos vienen muy bien, pero quizás nos han apiborrado de mucha información y estamos como tirando de hilos de muchos sitios para poder intentar causar una asesoría adecuada y de la forma más completa posible, ¿no? Indistintamente que luego cada oficina de extranjería empezaremos a observar a partir de ahora, estamos entre comillas con un modo piloto, cómo van a empezar a solicitar documentación, cómo van a aplicar estos criterios, de qué manera cada uno va a funcionar para nosotros poder cumplir, ¿no? Pero bueno, tenemos la norma, tenemos nuestras instrucciones también que nos han ido aclarando en función de cada proceso de extranjería o cada trámite, cómo debemos o qué debemos cumplir, cómo lo vamos a aportar, aclarar dudas, ¿vale? Bueno, esto es un poco el preámbulo de la norma, cuáles son las ideas como para entender. Básicamente, ha habido una realidad que es imposible de ocultar. Hemos tenido muchos traslados, hay muchos movimientos migratorios, ha habido demasiados cambios, ha habido mundialmente muchas necesidades que han hecho que personas de otras nacionalidades estén aquí en España. Esto es así. Yo me vine en el 2011 y la migración que hubo desde ese momento, o la que había, no es la realidad que estoy viviendo ahora. Yo tuve que estar obligatoriamente 3 años estudiando para modificar por un contrato por cuenta ajena en un despacho. Yo empecé en diciembre, afortunadamente en agosto, a los meses, empecé a trabajar en un despacho. Conté, buenos días, bienvenida, conté con esa primera oportunidad e hice un camino hasta llegar a que me contrataran, luego me puse por mi cuenta y así. Ahora vamos muy rápidos, muy revolucionados y la realidad es que tenemos que buscar soluciones para cantidad de migrantes que están en una situación de indefensión, en una situación de vulnerabilidad. Muchos tienen necesidades y muchos vienen con ganas de trabajar y de aportar. Eso entre otras cosas, ¿no? O sea, por supuesto, ajustar también la norma a la realidad de la Unión Europea, entre comillas, y pues ser más rápidos, más eficientes y tratar de resolver de una manera más práctica las realidades que estamos viviendo. Yo creo que por eso básicamente también están los nuevos arraigos, ¿no? Con estos cambios y estos ajustes que en comparación con el anterior reglamento pues traen beneficios como el arraigo para la formación, que ahora es socioformativo, que permite trabajar
como es lógico, como la mayoría de los migrantes quieren, y antes nos limitaba solamente al estudio. Bueno, vamos a tocar los arraigos, básicamente porque sé que hay muchos extranjeros que están aquí, han devenido irregular, se han quedado irregular, han tenido una residencia, como ya saben, en muchos de los plazos de extranjería son 60 días antes, 90 días posteriores a la caducidad de la tarjeta. Muchos, por cualquier motivo, no han podido renovar. Entonces, ¿dónde podemos poner el foco o qué tenemos que ver para este arraigo? De lo que compete a la empresa, porque el trabajador, por supuesto, tiene que demostrar y acreditar que lleva 2 años acá, que no tiene antecedentes penales, que no tiene obligación de retorno, no tiene antecedentes policiales, una serie de requisitos. De cara a la empresa, nosotros tenemos que saber qué tipo de residencia quiere pedir o si tiene los 2 años, si la empresa realmente puede o se puede permitir contratar en ese momento o le puede plantear al trabajador hacer una formación que interese también incluso a la empresa para que obtenga su tarjeta y pueda trabajar 30 horas. Entonces, del lado de la empresa, ¿qué nos importa? Pues nos interesa conocer primero cuánto tiempo lleva el trabajador, conocer si está en capacidad y puede hacer un estudio, o si directamente le quieren contratar, que ya tendríamos otra figura de arraigo, ¿no? Entonces, estos son como los requisitos generales que nos establece la ley. Una cosa importante, aparte de los criterios de extranjería, pues hemos encontrado en el Ministerio también un documento de preguntas frecuentes, que a mí me gusta mucho también mostrarlo porque es bastante didáctico. Son aclaraciones del Ministerio propiamente que establece, nos divide, es muy interactivo, la verdad es muy didáctico, los tipos de arraigo y los tips y esa información necesaria que tenemos que tener como para aterrizar y ver exactamente qué necesitamos identificar por cada trámite de residencia, ¿vale? De hecho, aquí aclara una consulta que hemos tenido en varios grupos de compañeros de abogados que, por ejemplo, para el arraigo de segunda oportunidad, que más adelante lo vamos a ver, solamente se va a aplicar o se puede solicitar por personas que hayan perdido la residencia, pero no entran los familiares comunitarios, porque se entiende que la tarjeta permanente es una nueva, o sea, tenemos la tarjeta inicial de 5 años, tenemos la residencia permanente, que es la que le corresponde al familiar comunitario, y es una residencia nueva que le corresponde por derecho a través de una regulación, pero no entra dentro del arraigo de segunda oportunidad igual que los estudiantes. Y esto es importante porque, bueno, al final sabemos qué trámite podemos presentar en extranjería, bajo qué supuesto, y aquí directamente a la empresa lo que importa es que tenga su tarjeta de residencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay aclaraciones importantes de preguntas y respuestas que posiblemente vosotros que estáis en el día a día, que va muy rápido y que a lo mejor no están puestos en la norma o no tienen esa facilidad de acceso a comentar con algún abogado, pues verificar a ver si alguna de estas preguntas aparece en el texto o directamente plantear una incidencia en la página de extranjería o las consultas, que Badajoz al menos funciona y responde muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, son herramientas que puedan servir también para vosotros en el momento de verificar alguna información, alguna duda que tengan. Bueno, arraigo de la segunda oportunidad. Esto es una de las residencias nuevas en este texto, ¿vale? Y básicamente tenemos los requisitos generales. Me preguntaban en una de las formaciones, Mari, ¿cómo son esos 2 años? ¿Cómo puedo acreditarlo? A ver, esto es información general, yo creo que de cara a la empresa, salvo que apoyen con el departamento jurídico, la abogada debe saber o debería conocer qué documentos aportar y de qué forma, pero los 2 años se acreditan desde el sello en el pasaporte, certificado de empadronamiento o histórico de empadronamiento, hasta documentación, cualquier documento, ¿vale? En derecho que sirva para demostrar que he estado aquí en España. Médicos, transporte, por ejemplo en Madrid tenemos el certificado de recargas, que es desde el primer día que te sacaste el abono de transporte hasta la fecha, todas las veces que has recargado el abono de transporte y te lo da el transporte de Madrid, o sea, propiamente la empresa, ¿no?, de transporte de Madrid. No sé, fuiste al gimnasio, hiciste unos estudios, viniste irregular, toda la información que sirva para acreditar que llevas estos 2 años anteriores, incluso el año en curso, dentro del territorio español, porque además va a servirte, en este caso no, porque no hay que hacer ningún informe, pero de cara a los informes que sí se exigen en otros tipos de arraigo, es la información que tú vas a aportar para acreditar que llevas aquí en el territorio. En realidad, ¿qué necesitamos ver nosotros? O sea, empresa, para el arraigo de segunda oportunidad, pues directamente que tenga su tarjeta de residencia, que va a ser por 1 año.
60 días antes o 90 días posteriores a la caducidad de la tarjeta tendrá que modificar. Entonces aquí ya entraría en juego, y lo vamos a ver más adelante, la empresa para la modificación de un arraigo a residencia por cuenta ajena, ¿vale? Luego, tenemos el arraigo sociolaboral. Aquí ya es un poquito más dinámico. ¿Qué nos dice la ley? Básicamente que si ustedes como empresa están interesados en una contratación o les interesa un perfil, tienen la opción de hacer la contratación para una persona extranjera a 20 horas, 30 horas semanales y que el salario sea proporcional a la jornada. Entonces, aquí sí hay que aportar documentación. Hola, buenos días, bienvenida. No, no pasa nada. Aquí sí hay que aportar documentación de la empresa, ¿vale? Preferiblemente y principalmente hay que tener en cuenta que hay que aportar los certificados de estar al corriente de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, el contrato firmado entre las partes. Luego, dependiendo de la oficina de extranjería, requieren más documentación o menos documentación. ¿Qué podemos ver acá? Pues aquí hay dos escenarios que yo siempre planteo. Está el escenario de que el trabajador se busque un abogado, se asesore y nosotros le digamos, mira, si tienes la opción, ya tienes 2 años, cumples con los requisitos, vamos a plantear a la empresa, él no, ya lo tenemos por delante para ver si puedes hacer un arraigo sociolaboral. Ay, doctora, yo no estoy... En Latinoamérica nos dicen doctora, entonces la mayoría de los clientes que tengo son latinos, entonces no entendemos por qué, pero nos dicen doctor y doctora. Ay, doctora, es que yo creo que la empresa no me va a contratar. Bueno, vamos a intentarlo. Entonces, aquí puede pasar que yo les diga o que la empresa tenga mucho recelo de su documentación, entonces yo les digo, mira, plantéales a la empresa que tienes esta alternativa y que si quiere resguardar la documentación o no te quiere dar la documentación, que no se preocupe, se reúnen conmigo y que ellos directamente me faciliten toda la documentación e incluso podemos hacer una reunión y yo aclarar todas las dudas que hagan falta para el trámite. O directamente está el otro escenario, que es la empresa que dice, mira, es que me gusta mucho cómo es el perfil, de verdad quiero contratarle, está irregular, le conozco, sé que tiene información o cualificación que va a servir para mi empresa y quiero apoyarle. Bueno, yo como empresa también puedo darle esa oportunidad. O sea, también como empresa, ¿qué necesito? Pues saber que hay que aportarle un contrato, que la empresa tiene que, por supuesto, demostrar que está solvente, y que realmente esto le va a dar la oportunidad, bueno, hay que verificar que cumple los 2 años, entendemos que no va a tener antecedentes penales, que es una persona correcta, íntegra, y se le puede apoyar con este tipo de trámites, ¿vale? Entonces, aquí si el migrante, por supuesto, no está regulado y nos interesa para la contratación directamente, podemos optar por darle un contrato y no necesariamente nos está obligando la ley como con la residencia por cuenta ajena, a que sea 40 horas, salario, jornada completa, indefinido, sino que nos está dando también la flexibilización de hacer la jornada y el salario proporcional. Y es una manera de darle la oportunidad al trabajador. Que, mira, Mari, de verdad a mí me interesa, pero yo es que ahora no lo puedo contratar. O sea, yo quizás de aquí a unos meses ya puedo verificarlo o no estoy convencida del todo, pues decirle, mira, incluso, yo sé que esto ya es un poco como idílico, que una empresa te diga cómo tú tienes que buscarte la vida, pero decirle, oye, mira, vamos a hacer algo. No te voy a dar el contrato de momento para que hagas un arraigo sociolaboral, pero ¿qué tal si miramos alguna formación de las que ya van a ver que establece extranjería, que nos interese a nosotros un certificado de profesionalidad o un FP asociado al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que muchas empresas también llevan por actividades que no pueden ser cubiertas aquí, y con eso, cuando ya tengas tu residencia, te contrato. Entonces, es cuestión de saber que hay vías y mecanismos y que también incluso el mismo trabajador, pues también por la condición a veces no es consciente de que puede acceder. Nosotros siempre hablamos, Hildemar y yo, de que el arraigo socioformativo, que es el que vamos a ver, que es el que vamos a ver ahora, es una maravilla. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de una empresa, depende de ti, ¿no? Por supuesto, hay estudios que son más costosos, necesitas medios económicos, pero luego hay estudios que te pueden dar la oportunidad de cursarlos y obtener un arraigo. Clientes que van a hacer ahorita el bachillerato, o sea, y bueno, es una manera de tú cualificarte, formarte y poder acceder a una residencia, regularizarte y además vas a aportar a la empresa, porque es un perfil que se está formando y tiene interés en sumar. Entonces,
Con el arraigo socioformativo, que es otra de las figuras que me parece maravillosa, una de las novedades es que autoriza trabajar 30 horas. Antes del 20 de mayo no autorizaba trabajar. De hecho, con el cambio que tuvimos legislativo y que entraba en vigor la reforma, las recomendaciones de muchos jefes de extranjería de oficinas de extranjería de Madrid eran, miren, intenten regularizar con los arraigos que hay, y tuvimos que presentar arraigos para la formación, yo me imagino que también, compañero, aunque no autorice trabajar porque no entraban con el nuevo reglamento los solicitantes de asilo. Entonces, bueno, ¿están limitados? Sí. ¿Están estudiando? Eso al final es una inversión para uno mismo también. Pero este cambio se agradece mucho. El legislador finalmente pudo entender que no solamente se tiene que estudiar, sino que hay necesidad de producir y de trabajar. Y este es una de las nuevas y el cambio más importante dentro de este arraigo. Y no depende de la empresa, depende, como les decía, del extranjero. Entonces, es una muy buena opción. Maricarmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Te valdría las formaciones privadas? Por ejemplo, nosotros en muchas ocasiones Sí. sacamos certificados. Sí, 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 se puede, se puede. Eso sabemos que no Los es permite. Pero en otra ocasión a lo mejor nos apoyamos en el temario de los certificados profesionalidad, pero o lo hacemos primadamente porque en ese momento no disponemos de una subvención suficiente como para darles el curso gratuito. Entonces, ¿les vale también una formación privada? Sí, o sea, yo entiendo que sí, no hay problema, también lo valoran un poco, ¿no? No, grado superior para el arraigo, pero yo entendía que el arraigo... pero no pueden ser estudios superiores para el socio formativo ahorita. Nos tienen limitados. Y de hecho hice la consulta. Es que ves, estas son las cosas que nos plantean en el día a día que incluso nos toca también consultar. Tuve que formular una consulta con una formación en extranjería porque era superior de un certificado. Eso también, Claro. o bachillerato, Exacto. educación secundaria. Superior no. Y yo creo que privado sí. También dependerá un poco de la oficina extranjera y cómo lo valore. Yo lo que recomiendo... Dependiendo del número de horas, por ejemplo, te pongo... No, hay un límite de horas, si no me equivoco, son 20, ¿no? 20 o 30. Lo tengo que buscar en el formulario de preguntas y respuestas, lo tenemos, porque ahorita estamos, yo muchas veces esto ya va, es que no sé si estoy diciendo la otra norma o estoy diciendo la nueva, o déjame verificar los criterios y tal. ¿Qué estoy haciendo yo? Sinceramente, yo no trabajo la parte académica. Para mí esto es un rollo, lo de nivel 2, nivel 3, tal. Entonces yo lo que estoy haciendo, porque esto les va a servir a ustedes también, es... los criterios de extranjería de los arraigos tiene el anexo 2 que nos hace un detalle que yo creo que, mira, aquí los tengo, ¿vale? Nos hace un detalle de cuáles son los estudios que son válidos. Los estudios superiores no entran dentro del arraigo. Cualquier duda adicional que yo estoy teniendo, yo estoy preguntando a la oficina de extranjería. Este cliente quiere hacer esta formación con esta titulación. ¿Es válida? ¿Se puede presentar la solicitud con este tipo de formación? Y sobre todo... yo aquí, la verdad, remito al cliente al centro formativo. Yo le digo, por favor, llévate esta instrucción, tú le muestras el listado de estudios, tú vas a hacer un certificado de profesionalidad o vas a hacer una formación, diles, mira, yo necesito que cumpla con esto. Esto está en los criterios de extranjería de arraigo. Por favor, dime cuál sí cumple para que no me denieguen la residencia, porque esto lo va a ver tanto la trabajadora social como la oficina de extranjería, entonces tiene que ser válido. Y así es que estoy haciendo, o sea, formulando la consulta directamente en extranjería cuando tengo dudas de un estudio. Me pasó en Zafra ahora con el cliente que tuve que preguntarlo porque de verdad le decía, mira, es que no te puedo dar respuesta porque no lo sé. No sé si es válido y no sé qué tipo de estudio, cómo lo podemos catalogar, ¿vale? Entonces, con el arraigo socioformativo eso. No depende ya de la empresa, se le puede plantear la solución, se le puede recomendar hacer una formación que cumpla con lo que nos pide extranjería, con estos tipos de requisitos, ciclos formativos básicos, de formación profesional, educación secundaria obligatoria, bueno, o los del CEPE que estén asociados al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Una cosa que quería decir importante, y esto me pasó ahora también en Badajoz. En Madrid ya y en otras comunidades autónomas, nosotros como veníamos trabajando antes de la reforma del reglamento, con los estudios del CEPE. Si tú no tienes residencia en el CEPE no te van a tomar en cuenta y no te van a dar de alta. Entonces, lo que hacíamos era, presentábamos la solicitud en extranjería con el compromiso de matriculación en esa formación. Resuelven. Con esa resolución te das de alta en la Seguridad Social, te matriculas en el estudio del CEPE y tenemos 3 meses, según la ley, para aportar esa matriculación. Lo mismo, y además en las instrucciones nuevas lo establece, ¿vale?
solo que ahora nos limitan a las ocupaciones de difícil cobertura. Pero para las formaciones del CEPE hay que presentar solicitud, hay que esperar a que resuelvan, la persona siendo ya residente con una concesión, se da de alta en la Seguridad Social, se inscribe, se matricula y aportamos a los 3 meses la matriculación, ¿vale? ¿Qué pasa con Badajoz? Se lo planteé a la jefa, no sé si me dijeron que era el teléfono de la Oficina de Extranjería y que era la jefa, yo no sé con quién hablé, no lo pregunté tampoco, más bien estaba muy sorprendida de que me hayan atendido y estaba muy agradecida. Pero no estaban como muy puestos en esa dinámica y ya me había pasado con la trabajadora social que le recomendé hacer al cliente un estudio que estaba buscando por el catálogo de ocupación de difícil cobertura y le dijo que eso no se podía hacer así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estamos con cambios que ni siquiera la Oficina de Extranjería a veces sabe cómo atajarlos y volvemos al traje. Sí, sí. Volvemos otra vez al traje a medida, ¿no? Con cada supuesto. Y además le dijo que aplicar un arraigo social fue en contra de la asesoría que yo le di al cliente, eso fue un desastre porque además le dije, pero es que no aplica porque es una tía, no es vínculo directo, o sea, no es en primer grado, ¿cómo va a ser un arraigo social? Y los medios económicos no los tiene el muchachito que tiene 22 años, se los va a dar la tía, o sea, es que esto por todos lados donde lo veas no aplica. Tuvo que llamar a Extranjería. Y me llamó y me dijo, llevas razón, no puedo, este informe no era, ya lo había pasado a la Oficina de Extranjería. Entonces le digo, por favor, puedes llamar al cliente y decirle que tiene que volver a hacer otro informe porque el que le has hecho no es correcto. Sí, sí, claro. Bueno. Entonces nos está pasando dentro de las dinámicas que, bueno, que entendemos, esperemos que de cara al año que viene sea diferente, con estos cambios legislativos, con tanta información, pues tenemos que ir adaptándonos sobre la marcha. Entonces, cada caso en concreto para curarnos en salud es consulta directamente a Extranjería como en los mecanismos que se puedan según la comunidad autónoma, leer muy bien las instrucciones y consultarlo con compañeros y experiencias recientes, porque, por ejemplo, en Madrid, de momento, son muy pocos las resoluciones que tenemos con el nuevo reglamento porque todavía están resolviendo trámites de abril y mayo de este año. Entonces, bueno, estamos todavía como esperando y a la expectativa de ver cómo vamos trabajando. Residencia temporal para familiares españoles. ¿Qué tenemos que ver aquí como empresa? O sea, esto es maravilloso. El español, cuando estaba casado con una extranjera o extranjero, se tramitaba la residencia dependiendo de la comunidad autónoma, bien como familiar comunitario, pero luego con el anterior reglamento era con arraigo familiar. Entonces, algunas comunidades autónomas aceptaban las dos formas. En Madrid, por ejemplo, por regla general, era arraigo familiar, pero no estaba la figura jurídica propia para familiares de españoles. El legislador ya le ha dado su espacio a los familiares de españoles y nos han hecho unos cambios significativos, sobre todo en el tema del momento en el que puede trabajar ese familiar, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya no tenemos que esperar a que resuelvan la solicitud de familiar de español, sino que con la admisión a trámites, nosotros en Extranjería, nosotros recibimos la documentación del cliente, esto es un poco el proceso, presentamos en Red Mercurio, con el certificado del carnet de colegiado, en el espacio de abogacía, y en ese momento nos dan el justificante que presentamos el trámite. Bueno, los colegiados también, los gestores saben cómo es. A partir de allí toca esperar un poco. Bueno, dependiendo de Madrid, siéntese bastante, o bueno, Badajoz o Galicia, pues bastante mejor. Y luego nos comunican un documento que se llama admisión a trámite. Este documento nos dice que en fecha tal tuvo entrada la solicitud de residencia temporal para familiares de españoles, Entendemos, porque ya sabemos por otros casos, o sea, la ley nos establece que ya a partir de ese momento autoriza a trabajar, ¿vale? Y deberían las oficinas de extranjería, a partir de ahora, incluirlo dentro de esa admisión. Compañero, ¿tú has tenido aquí en Badajoz alguna resolución de familiar de español? Y si autoriza a trabajar con la admisión a trámite. No lo... a 20 días, okay. Un documento en el cual dice que con ese documento ya puede... Adicional a la admisión. Vale, en otros lo incluyo directamente por lo que vi en Andalucía. Es que la ley, el reglamento que dice que es de la presentación de estancia. Claro. Es lo que hay una controversia. Una lagunita. O sea, sí. Se tiene que esperar. Si la ley dice una cosa, ¿por qué a los 20 días comunican ese documento? Tendría que ser desde el momento. Yo entiendo que para que pueda computar y ya tengan algo para justificarlo de cara a la seguridad social, supongo yo.
que no se ponen de acuerdo de momento, que estamos un poquito... sí, otra instrucción nos sacarán. Bueno, se supone que es eso, ¿no? Que deberían notificarlo y deberíamos saber, la ley establece que es la presentación. De Madrid todavía no tenemos ningún tipo de respuesta, estamos esperando a ver cómo lo van a hacer, pero bueno, es lo positivo. Creo yo que la forma de saberlo es, o bien con el justificante, en este caso, como dice el compañero, con Badajoz, pues pedir el documento, la empresa, que es lo que interesa, para poder darle de alta en la Seguridad Social sin esperar a que tenga su tarjeta o la resolución de concesión. Entonces, preguntar qué tipo de trámite tienes. No, mira, es que yo estoy casada con un español, estoy en un trámite de residencia, perfecto, ya sabemos automáticamente que va a poder trabajar. Pedirle el documento para nosotros verificarle que no tengan problema y que la empresa o el responsable de la empresa pueda darle de alta a este trabajador en la Seguridad Social y ya pueda incorporarse a la plantilla. Otro de los cambios, pero bueno, esto ya es genérico, es que con la anterior ley, el arraigo familiar, la acreditación del vínculo de estar a cargo y una serie de requisitos era hasta los 65. Hubo una modificación y se amplió hasta los 80 años. Entonces, todo ese proceso, todos estos años, hay que acreditarlos cuando quieres traerte a un padre y a una madre. Y luego con los hijos, de 21 se amplió la franja hasta los 26, o sea, hasta los 26 no hace falta acreditar que estás a cargo, sino que conviven juntos, las circunstancias en las que está, el vínculo, y bueno, es un poco, pero de cara a lo que interesa con empresas, es directamente verificar un poco el estatus del trámite para saber en qué momento darle de alta y que pueda incorporarse a trabajar en la empresa. Esto es lo más facilito. Ojalá todos los trámites fueran tan sencillos. Bueno, de los estudios yo no les voy a marear mucho. Estudios para mí ha sido un reto nuevo con todos los cambios. No todos los estudios se pueden presentar en España, solamente se pueden presentar estudios superiores. En comparación con el arraigo, aquí es diferente. Son estudios superiores los que van a autorizar a trabajar. Certificados técnicos y habilitación certificados de actitud técnica y habilitación profesional se pueden presentar desde territorio, pero entendemos y creemos que no van a autorizar a trabajar. No sé si tienes alguno que lo hayas presentado con certificados de actitud técnica aquí, no, de momento, ¿no? Son como muy raros, sí, desde aquí, no. Tiene que ser con visa. El certificado de actitud técnica y habilitación profesional se puede aquí, pero no autoriza a trabajar, Sí. como el CAP, que no va a autorizar a trabajar. Antes autorizaba a trabajar, ahora terminarlo, aprobar, canjear, modificación a cuenta ajena. Exacto. Entonces, son los únicos que se permiten presentar en territorio. Ojo que no es lo mismo certificados profesionales que se permite para personas que ya están acá, ¿vale? O de vinieron irregular o residentes. Eso se tiene que hacer en consulados. Los certificados de actitud técnica y habilitación profesional son distintos, como el CAP, se puede presentar acá y no autoriza a trabajar. De resto, grados, extranjero que quiera volver a estudiar la carrera, que son muy pocos, pero bueno, los hay. Posgrados, FP grado superior, FP grado medio, no se puede presentar aquí en el territorio y no autoriza a trabajar, solo el FP grado superior. Grado, posgrado y doctorado, o sea, son los que se pueden hacer desde acá. ¿Qué nos interesa a nosotros? Básicamente, yo me vine como estudiante. La empresa no le va a pagar un estudio y no va a hacerle el trámite de estancia de estudio al estudiante. A nosotros ya nos llega el estudiante con su tarjeta que autoriza a trabajar, cuenta ajena, cuenta propia. ¿Qué tenemos que ver? Primero, como ya sabemos, regla general, 60 días antes, 90 días posteriores le caduca la tarjeta. Veamos su tarjeta de estancia de estudio que autoriza a trabajar, porque no cualquier estudio autoriza a trabajar, y luego que tenemos 60 días antes o 90 días posteriores para modificar. ¿El estudiante puede trabajar? Sí. Algo importante. Si ya está trabajando en la empresa y tiene que modificar, tiene los plazos. Si se presenta la modificación, que ya vamos a ver 3 tipos de modificación del estudiante, no se le tiene que dar de baja en la Seguridad Social, ¿vale? Y esto ha sido además una información publicada en el propio Ministerio, si no me equivoco, del 2023, en donde establece que cuando estamos en una renovación o prórroga, para no afectar al extranjero, se le permite, si está trabajando, que continúe, siempre y cuando ya haya presentado la solicitud de prórroga o renovación del trámite. Porque muchas empresas se ponen nerviosas y piensan que ya le tienen que dar de baja porque le caducó, y eso es, claro. Dejando de baja, efectivamente, a pesar de que no ha presentado la renovación, pero dejando de baja ante el miedo de no saber si No, ante el sería- miedo de la... Ante miedo de la multa. Ante el miedo de la multa, es así.
Claro. Ahí tesorería manda un comunicado Exacto. al autorizado red y a la empresa diciendo, ellos saben si se ha presentado renovación o no. Claro, ellos lo ven. Entonces, Claro, ellos cuando no han presentado renovación, ellos de oficio te envían un comunicado diciendo, oye, no nos consta renovación, o nos lo acredita, o tiene que... y te piden el justificante mientras tanto porque lo vas subiendo hasta que sale la... La tesorería lo sabe. Pero la red agraria Es difícil. Es que eso es... Claro, construcciones son de 10.000. En construcción en Madrid en concreto, yo tengo un cliente en Madrid, y en construcción me ha pasado. Tesorería seguida que no presentó una renovación de la 10 y... Pero pasaron los 90 días. Alegaron que estaba en un trámite o no había hecho nada. No había hecho nada. Pues claro, es que así, normal. Entonces procedimos a un despido por instituto sobrevenida, porque claro, ya no tenía habilitación para poder trabajar. No, lo tenía que despedir. Claro, sí. Claro, justificado además. Claro, es que hay una laguna entre un despido disciplinario y un despido por instituto sobrevenida. Pero bueno, sí, hay que despedir. Sí, aquí, o sea, primero, yo digo siempre, ya empezó Cristo a padecer. O sea, con los estudiantes esto es un dolor. O sea, ya uno se pone, ya las canas de aquí son de la pandemia y de los estudiantes. O sea, eso es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque hay plazos. Entonces, obviamente, si yo soy empresa y tengo el estudiante, a ver, hay mecanismos para que se puedan regularizar. Entonces, lo que no podemos esperar son los 90 posteriores, que también me ha pasado, que ya le caducó la tarjeta, que vamos a tener a la Tesorería General, que está viendo la información, que hacen lo que quieren, porque al final es verdad, o sea, y yo como empresa voy a perjudicarme. Vamos a ver, vamos a sentarnos a tiempo, esto también es un poco recursos humanos. Estás viendo que tienes un muchachito que está haciendo prácticas o está estudiando porque ya va a terminar los estudios. Se le va a caducar la tarjeta, siéntate con el muchachito o le dices, mira, no te podemos contratar hasta esta fecha, antes que le caduquen los 60, o sea, empiecen los 60 días, o directamente vamos a plantear una solución. Entonces, aquí yo vengo y planteo las soluciones en función del caso. El orden, me equivoqué. La residencia en práctica, yo siempre, si estoy trabajando con una empresa, es lo primero que planteo. ¿Por qué? Porque yo lo veo así como, esto es cuando estás saliendo con alguien, con una persona que te resulta atractiva, pero no estás del todo seguro que sea esa persona. Entonces, la residencia en práctica es como, bueno, vamos a ver si sí antes de hacer la contratación. Es como ese mecanismo de quiero apoyarte, ya no vas a tener una estancia de estudio, vamos a hacer una residencia para que ya empiece a computar para tu nacionalidad, vamos a apoyarte en este proceso y hay dos mecanismos, puede ser a través de un convenio en práctica o una residencia en práctica. Entonces, lo positivo es que la residencia en práctica, el contrato no es jornada completa, 40 horas indefinido, sino que la jornada es proporcional también como en el arraigo. Entonces, le da también ese respiro a la empresa que muchas veces está como, mira, sí quiero, pero no voy a todo por ti porque no estoy, en estos casos que no estoy convencida, pero te puedo apoyar y no te voy a hacer ese daño de que ya cuando te coloco la tarjeta, mira, es que no te puedo contratar, búscate la vida, ¿no? Entonces, utilizamos a este extranjero porque es una realidad, nos beneficiamos mutuamente y ya luego, adiós, hasta luego, búscate la vida y te quedan los 90 días para hacer el trámite. Vamos a plantear una residencia en práctica. ¿Qué pasa aquí? Que claro, este es el tema. Hay que acreditar documentación, tanto en un convenio, que no necesariamente tiene que ser remunerado y se hace firmado con la escuela, pero hay que aportar certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, con la agencia tributaria, la escritura de la empresa, el IVA, el impuesto a sociedades. Claro, todo. Entonces, ahí volvemos, recuerden porfa, o directamente, mira, no se lo quiero dar al trabajador, mira, ¿tienes abogado? ¿No tienes abogado? Que nos contacte, nos reunimos y facilitamos directamente la documentación al abogado. O lo que me pasó hace 2 semanas con Recursos Humanos, que me dijo, mira, es que no tenemos la capacidad de contratación ahora. Bueno, agotamos esa vía, ya tenemos el no por delante, vamos al siguiente paso, vamos a buscar un arraigo. Recurrimos, si bien no es un contencioso administrativo, que no hemos pedido una orden cautelar, en la práctica pues se recurre. He tenido muchos extranjeros que hemos presentado el recurso con una denegatoria o lo que sea y siguen trabajando, le resuelven, extranjería nos da plazo y presentamos luego la modificación. Eso es dependiendo de la situación. Recurrimos en este caso para que puedas terminar las prácticas. Si consigues algo, pues hablar con la empresa y decirle, mira, es que hay una empresa que sí me quiere hacer las prácticas. O si consigues, estás en los 90 días, si consigues una empresa que te quiera contratar, pues eso. Si no, ya tiene 4 años, pues un arraigo. Entonces,
Residencia en práctica, primera opción para mí, si soy abogada de la empresa y la empresa no está del todo convencida, porque es una opción de darle la oportunidad al extranjero que pueda modificar esa estancia de estudio a una residencia. Y lo que sí que recomiendo, porque eso es otra, es como, pero puedes hablar con la empresa para que te suba 2 meses más. En vez de, estamos en Madrid, que no te ponga 4 meses, que te ponga 6, si ya no te quiere poner el año. Lo mejor es el año, ¿por qué? Yo sé que es mucho tiempo, pero por ejemplo, en comunidades autónomas tan grandes como es Madrid, Cataluña, que tardan tanto en resolver, tenemos un niño que está con unas prácticas de 6 meses, que es lo mismo que va a tardar extranjería en darnos una respuesta o más. Ya terminó las prácticas, ¿y ahora qué hacemos? O sea, sí, es verdad que hay que resolver, luego nos dan los 90 días desde la resolución para que podamos hacer la modificación, pero es más sencillo dentro de todo hacer unas prácticas de 1 año y por lo menos le da ese margen, esa estabilidad de maniobra y esa paz mental al pobre muchacho que está sufriendo con extranjería porque a los meses y otra vez tiene que presentar un trámite. E incluso para el propio abogado. A mí me conviene que sea cada 6 meses, pues sí, cobro 2 veces, pero eso también pensando como la empresa, bueno, le pago al abogado, ya le hago las prácticas 1 año y me ahorro todo el trámite, o sea, 2 veces, le doy al muchacho paz mental por lo menos unos meses más y le doy la posibilidad de no hacerle un contrato indefinido de 40 horas, por lo menos para que la empresa tenga un respiro hasta que le pueda modificar por cuenta ajena 60 días antes, 90 días posteriores. Luego tenemos cuenta ajena inicial. Lo mismo, es la misma documentación que en prácticas. Hay que aportar solvencias, los certificados. Entonces, bueno, aquí también me ha pasado, y esto es jugar un poco con la empresa y cómo esté de abierta, si tiene receptividad y si no. Bueno, envíenme los certificados, pero que sepan, están advertidos que probablemente la Oficina de Extranjería nos va a pedir más información. Sí, no pasa nada que nos los pida la Oficina de Extranjería. Pues listo. Certificados de solvencia, la Oficina de Extranjería nos va a requerir, va a dilatar un poco más el trámite, por supuesto, pero le da paz mental a la empresa y nosotros obtuvimos lo que queríamos, que era por lo menos presentarle la residencia a la persona, ¿vale? Y la residencia por búsqueda de empleo no autoriza a trabajar, importante, pero hay una novedad en este reglamento, que por eso lo puse y lo estoy destacando, es que con la residencia por búsqueda de empleo, que por regla general dice no lucrativa, porque la residencia no lucrativa, que es una figura jurídica acá en España también, muchos no sé si la saben, pero tengo mucha pasta y me voy a España a vivir la vida y la jubilación. Es como la residencia idílica de lo que uno sueña, ¿no? De vivir en un país solamente de lo que generas y ya, no puedes trabajar. Entonces, le llaman igual en la propia tarjeta y en la concesión porque la regulación la llevan y la encausan por el mismo trámite, ¿no? No autoriza a trabajar, pero una vez que encuentres la oferta de trabajo y la empresa quiera contratar, podemos modificar, cosa que no se podía con el anterior reglamento. Había que esperar 60 días antes, 90 días posteriores para poder hacer la modificación. ¿Vale? Entonces, esto es muy positivo, salvo con profesional altamente cualificado, si no me equivoco, que sí se puede hacer en cualquier momento. Pero en este caso había que esperar si era por el reglamento de extranjería que tenemos. Entonces, positivo, novedad, me interesa muchísimo el perfil, es muy cualificado, no está autorizado a trabajar de momento, pero que sepan que si se ponen sobre la marcha se puede hacer la modificación, según lo que nos establece el nuevo reglamento. Y bueno, ya para finalizar, vamos a tocar un poco la preocupación general. La compañera se tuvo que ir, ¿no? Sí, bueno. No te preocupes, toda esta información la voy a tener todo, ¿vale? Sí, vamos a mover el documento e intentaré enviar un documento más didáctico con enlaces y todo. Bueno, básicamente, ¿qué tenemos que saber acá con la reforma del reglamento de extranjería y cómo aplica la disposición transitoria quinta? A ver, esto es así. Vamos al antecedente. ¿En serio? Sí. Y es súper difícil de ver. Claro, eso ya es un tema penal por falsedad documental. Bueno, pero porque les engañaron, porque es que justo una compañera... Es que una compañera en Madrid publicó ayer eso, pero no con la tarjeta roja, sino con residencias de trabajo que... Uf, de Extremadura. Qué triste. Pagando, me imagino, para... Bueno, este es el tema del demaro. ¿Qué información lo pude? Porque... No sé. En todo momento el poderse ir, entonces... El desespero. Claro, el desespero, pues tampoco te preguntan todo, pero...
Bueno, esto lo vamos a hablar. No hay nada rápido y no hay nada fácil. Cuando se opta por ese camino, es que no va bien, es una realidad. Por eso nosotros hacemos una preparación de la migración de origen y estamos muy insistentes en hacer asesoría. O sea, no solo los que están acá, que quizás tienen otras alternativas, pero ya los que vienen, condicionarlos de inicio al tipo de migración que tienen que hacer, ¿no? Que con esto vamos a hacer un antecedente breve. Pasaba lo siguiente, o ya no pasa tanto porque hubo cambios, ¿no? Un colombiano o un mexicano, un hondureño, llegaba a España, solicitaba asilo o protección internacional, consciente de que no cumplía con los requisitos. Ya saben que el asilo tiene unos supuestos tasados: persecución por raza, religión, política, crímenes de lesa humanidad. Bueno, entonces presentaba la solicitud y desde el momento en que presentas la solicitud, cuando ya la formalizas, te van a dar una hoja, que es esta hoja blanca, que es la hoja de manifestación de voluntad de solicitar asilo, ¿no?, en España. Esa hoja dura 9 meses. A partir del 6º mes autoriza a trabajar. ¿Qué hacían? Pues presentaban la solicitud, tengo una hoja con 9 meses, al 6º mes ya puedo trabajar y una vez finalizado en esos 9 meses ya tengo que renovar por la tarjeta roja cada 6 meses y puedo seguir trabajando. Corría este tiempo. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, perdonen que siempre pongo el mismo ejemplo, pero son las que, pobrecitas mías, son las que el peor ejemplo dan porque tardan muchísimo, ¿no? Ya pasaron 1 año y medio, 2 años, incluso Cataluña tenía gente hasta con 3 años y medio sin respuesta. Pues, ¿qué hacían? Desistían del trámite y presentaban un arraigo. Es inteligente, un mecanismo, pues se dieron cuenta que era un mecanismo rápido para acceder a una residencia estando en España, no estar irregular y trabajar, que es lo que interesa. ¿Qué han hecho? Pues han dicho, pues vale, necesitamos que las personas que sí lo necesiten pidan el asilo y las que no utilicen los mecanismos regulares legales para poder venirse a España. Entonces nos han dicho, ya no se puede presentar y el tiempo que se dure desde que se formalizó la solicitud hasta que nos dan respuesta, este tiempo no es válido para nosotros computarlos para un arraigo estando en territorio. Necesitamos una resolución firme en sede administrativa o judicial o desistir del trámite para que empiece a computar ese plazo y lo que duraste antes de presentar el asilo, más lo que te queda, sumes los 2 años y pides un arraigo. Mucha gente, o sea, ya no va a querer estar 2 años con un proceso de asilo que no cumple, arriesgándose porque se lo van a negar y luego otra vez desistir y empezar de cero. O te quedas en un limbo eterno con una tarjeta roja hasta que te la denieguen, o directamente, o sea, es que pierdes mucho tiempo, no es una opción viable actualmente. ¿Qué nos tocó hacer? Pues antes de la reforma del reglamento de extranjería, el 20 de mayo, las personas que ya tenían una denegatoria, pues buscar mecanismos, si ya llevan los 2 años o 3, un arraigo para la formación o un arraigo social antes de presentar, antes de que entrara en vigor el reglamento de extranjería. Entonces, pues ya, listo, el plazo no nos vale, que es lo importante a tener en cuenta, y recientemente, yo creo que es de la semana pasada, nos han sacado otros criterios para los plazos, para saber cómo se computan, que yo os voy a pasar esa información, el tema del asilo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Que está pasando en muchas empresas. Tenemos personas que no se enteraron de la situación y del cambio que había que hacerse y que debían o sea, si tenían un recurso de esa denegatoria antes del 20 de mayo, tenían que desistir y presentar o sea, los 2 arraigos que podían antes de la entrada en vigor del reglamento. Siguen con el recurso interpuesto de esa denegatoria y están dados de alta trabajando en empresas. Esas personas, si desisten ahora, el tiempo computado no les va a valer para hacer absolutamente nada. A partir de allí van a necesitar empezar a contar el tiempo o sea, antes de la solicitud de asilo y lo que les queda para llegar a los 2 años y pedir un arraigo. No hay solución de momento. O sea, no tenemos una respuesta. Sí que es verdad que se quería, o sea, ha habido como una información de que se quiere buscar la regularización masiva de esas personas que no han entrado dentro de o sea, en esta regulación y en estos cambios, pero de momento no hay información y no tenemos nada y yo creo que esto no va a pasar porque además tenemos partidos que están en contra y realmente lo último que pasó creo que fue en el Congreso que no, es que es terrible. Entonces,
¿Qué pasa? Me decían ayer, Mari, pero entonces, ¿qué se hace? A ver, que sepan que si tiene el recurso, puede seguir de alta, está trabajando. Pero es que está gastando un tiempo que no le va a servir de nada. Entonces, allí, ¿qué podemos hacer? Pues que dependerá de lo que quiera hacer la empresa, hacerse la vista gorda y tener a la persona trabajando allí, porque mientras tenga el recurso y no tenga una respuesta, o sea, el recurso a la denegatoria, que eso no lo responden, porque no, a mí nunca me han respondido ese recurso. Otra cosa es el desistimiento del recurso que me ha llegado a la comunicación y de hecho lo he ido aportando a los arraigos que presenté antes del 20, pero ese recurso no lo atienden, no responden. Entonces, o lo tienes allí permanentemente trabajando, pero que esto no le va a servir de nada porque en algún momento tendrá que regularizarse esa persona, o se le hace un matrimonio porque de resto es que no hay solución, de momento. Veremos a ver si nos sacan otro criterio, a ver qué se podrá hacer, que no creo porque esto es normativo y al final buscar una alternativa para los solicitantes de protección internacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues desde inicio, una asesoría a personas de origen, lo primero que hace uno es verificar y revisar el perfil profesional. Cuéntame un poco cuál es tu perfil académico. No, tengo bachiller, pues FP superior, te autoriza a trabajar 30 horas, lo puedes presentar desde España y buenísimo, porque estás sacando una profesión técnica en España, ni siquiera estás homologando, ya vienes, piensa, mira, me han dicho, doctora, estoy buscando una formación viendo el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, más o menos lo que necesita para encauzarlo y hacerme un FP. Buenísimo. O sea, está una persona inteligente, una persona que está buscando, conociendo ya anticipándose y conociendo las necesidades que hay en España. Entonces eso, pero para solicitud de asilo, si no cumplen, es algo que no estamos, ni recomendando ni lo vamos a hacer. Venezolanos. ¿Qué pasa con los venezolanos? De momento, pues que dan la residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias, que es una residencia que se prorroga anualmente. No sabemos cuánto tiempo va a ser esto, ¿no? Entonces tampoco es un comodín que yo recomiende y que esté diciendo, si vente, vamos a hacerlo. No, que sepas que hay un riesgo, que no sabemos cuánto tiempo va a estar esto y lo responsable desde mi punto de vista, conociendo tu perfil y lo que haces, es que miremos otro camino que no sea precisamente una solicitud de asilo que no hay cita. Me dijeron que Badajoz está un poco mejor. Igual, pero en Madrid está igual. Toda España porque están... Terrible. No, porque están vendiendo las citas a 1.000 euros. Es que es que esto es una mafia, Es una todo. mafia Todo. ¿Podría hacer una diferenciación que a nosotros nos pasa entre los senegaleses y las personas de Mali? No, porque yo de verdad no lo llevo. Lo que sí es verdad es que muchos vienen, me comentan que vienen, no tienen documento de identidad. Entonces, intentan contactar a familiares para que envíen, o sea, la documentación, pasarla por el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego compulsarla en el consulado y mandarla, o directamente están en un limbo. Es una realidad, porque es que al final me sorprendía mucho, pero es que es verdad. Tu documento de identidad siendo extranjero es tu pasaporte, y si no tienes un pasaporte para iniciar un trámite, es que eso es otra laguna que tenemos. ¿Cómo? Claro. Y me dicen que muchos no se lo dan, porque no logran acreditar como el origen ni la procedencia, entonces les cuesta muchísimo. Vienen todos en padera. Claro. Claro que está pasando mucho, efectivamente. Al llegar Nosotros a las hemos islas, tenido aquí casos, pero al llegar a las islas ya lo registran y ya es el primer documento. pero claro, si no tiene un documento, ya llegó a pasar que claro, te dicen Claro. la edad y no corresponde. Después te vas dando cuenta que genéticamente... Sí, dicen que el problema es la edad, que es que están presentando dificultades en... Vosotros en Madrid, los venezolanos no tienen derecho a asilo, pero te están dando la protección... Razones humanitarias. Sí. No subsidiarias. ¿Vosotros tenéis alguna circular allí en Madrid? Es que es una orden ministerial, pero ya, Es una orden ejecutiva y ya. no, es una decisión política. Yo Pero no la tenemos. Tienen que pedir cita para esa... Para no hacerlo a través de la solicitud de protección Sí, de internacional. asilo. Tienen que La tarjeta roja, si no lo resuelve, una vez resuelto, La deniegan. Que se muerda la cola. Claro, la deniegan y te dicen que no te conceden asilo, pero te dan la residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. en 2022 Eso es todo. le retiraron esa opción a los venezolanos que venían de terceros países. Sí. Final de ese año se la volvieron a otorgar. Sí. Por ejemplo, migré a Perú y me vine para acá y cuando veía este movimiento migratorio se lo Claro. quitaron. Pero final de ese mismo año se lo volvieron a conceder.
También valoran mucho las causas. Es verdad que el venezolano, o sea, está en una situación bastante complicada y privilegiada en comparación con otros países. Entonces, claro, volver al país de origen, o sea, yo he tenido situaciones es que lo puse de ejemplo, pero bueno, una familia que, de hecho, ella es de abuelos españoles, estaba en un trámite a través de la Ley de Memoria Democrática, pero su niño con leucemia. En Venezuela es que se mueren los niños, o sea, se están muriendo porque no hay medicinas. Entonces, el hermanito era el donante, el posible donante. Se vinieron y pidieron asilo en España, en frontera, se los concedieron, atendieron afortunadamente al niño todo lo que pudieron y le brindaron todos los recursos que tuvieron desde el momento uno, cosa que en Venezuela eso no puede ser. Entonces también valora mucho las circunstancias. Yo también he tenido casos de gente que hizo escala en Estados Unidos, llegó a España y le denegaron directamente la solicitud. Depende mucho del supuesto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se la conceden, pero no sabemos cuánto tiempo. Entonces tampoco es como, vente, haz lo que, esto es perfecto, que no, vamos a ser responsables y vamos a encauzar tu perfil a algo que te dé una tranquilidad, pero que también en este proceso no corras un riesgo, no te expongas. Doctora, que no me importa, voy a asumir los riesgos. Pues estás advertido, te lo dejo por escrito, que sepas que esta es mi propuesta y perfecto, trabajamos sobre esto a tu riesgo. Pero bueno, el tema de los solicitantes de asilo básicamente es eso, o sea, tenemos una realidad, hay muchas personas que sí ya pueden modificar, tienen que esperar, o sea, tenían que haber esperado 6 meses desde la denegación del asilo para pedir un nuevo arraigo, pero hay otros que de momento estamos en veremos y no sabemos muy bien cómo lo van a poder hacer. Muchos, yo supongo, es que no sé, porque también desistir y muchos dependen del trabajo. Claro, situación de calle, o muchos preferirán quedarse así eternamente porque es que dependen del trabajo, tienen hijos, tienen una familia y tienen menores a cargo. ¿Y cómo hago? ¿No? Es una realidad. Y está pasando en muchas empresas. Entonces, bueno, creo que lo inmediato, quizás lo urgente, a lo mejor sería ver una solución para estas situaciones, ¿no? Que de momento no la hay. Pero bueno, así estamos un poco con los solicitantes de protección internacional. Y bueno, básicamente las conclusiones, ventajas de los arraigos, ¿qué tenemos que ver nosotros? La tarjeta de residencia, entender un poco cada supuesto de cuánto tiempo llevas acá. ¿Eres estudiante? ¿Qué tipo de verificar la tarjeta? Ver los plazos de caducidad y saber que, bueno, como empresa a lo mejor no te puedo hacer el arraigo sociolaboral, vamos a mirar a ver si tú por tu cuenta haces un socio formativo y con la tarjeta te puedo contratar, o con los estudiantes, que hay muchos profesionales extranjeros que también tienen muy buena cualificación, pues también intentar jugar un poco con el tipo y modalidad de residencia para que por lo menos se pueda regularizar, ¿no? Tienes cualificación, pero después lo que cuesta conseguir Un montón. También depende mucho del perfil. que convaliden todas esas titulaciones. Claro. Añadiendo marketing, porque nosotros tenemos cantidad de empresas, sobre todo la agrícola, y bueno, y la de domicilio, no te quiero ni contar que tendríamos. Total. Y ya por eso no pueden trabajar, porque no nos paran de pedir médicos y enfermeras, y que tenemos muchos, pero como no le convalidan absolutamente nada, les cuesta. Claro. Y al final, Bueno. ¿a dónde recurre? A la limpieza. Claro. Bueno, una de las cosas que ya estoy desde hace mucho tiempo con Ildemaro, porque Ildemaro también le llegan muchísimas personas, hace acompañamiento también más planificado en temas de vivienda, cómo más o menos es la vida en España y cómo se puede planificar, ¿no? En mi caso yo soy la parte jurídica, pero algo que estoy trabajando muchísimo es el tema de la homologación de títulos, tanto bachiller como universitarios. Es que todo suma, o sea, es que no vas a perder de ninguna manera homologando tu título. Entonces, para hacer un FP superior necesitas la homologación del título bachiller, porque te lo van a pedir, al menos el justificante, y está saliendo de momento rápido el trámite, 3 mesecitos, 2 mesecitos para que nos den la homologación de bachiller. Entonces, es eso, revisar perfil y desde origen, desde el inicio de los tiempos, doctora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, más allá del trámite que me vayas a contratar a mí, y eso lo digo clarísimo porque realmente no me interesa la captación y pescar enseguida, sino que necesitas organizarte tú y haz la homologación, iníciala. Te puedo hacer el acompañamiento, puedo hacer el trámite por ti. Paso 1, homologación de título.
Paso 2, que te va a condicionar absolutamente todo a buscar el estudio si te vas a venir como estudiante. Luego, contrataciones en origen. Lo mismo es que necesitamos la homologación. Entonces, la campaña que yo estoy llevando desde el despacho y con las asesorías es homologar título, porque realmente no es... Un ejemplo, por ejemplo, con el tema de transporte, por el tema de la cantidad de falta de cualificación Sí. que hay con el tema del transporte. Sí o sí tienen que tener el carnet de conducción de transporte de cargas pesadas, el C, y tienen que ser el CAP. ¿Por qué? Porque aunque sea contratación de origen, hay que tener en cuenta que para un contrato por cuenta ajena, que no lo dije con los estudiantes, para la modificación, hay que acreditar la cualificación y certificaciones. Por lo cual tú no vas a poder conducir un camión si usted no tiene el canje y usted no ha hecho el CAP. Entonces es importante que tenga el CAP Que tenga en su lugar de origen. en España. Tiene que hacer el CAP y tiene que canjear su carnet, claro. Por eso se En hace... algunos países, Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba... Ah, no pueden, claro. Tienen ese canje de ese... Está prohibido, está revocado. No lo reconocen, o sea, y si... Perú, sí. Perú y Chile sí. Perú, Chile, Colombia, sí. Sí. Entonces, ellos sí pueden venir, hacen aquí el CAP. Pedimos una estancia de Porque hay un estudio. convenio de colaboración y más. También, pedimos una estancia de estudio, hacen la formación del CAP, hacen el canje, hay que buscar una oferta, dependiendo de la comunidad autónoma nos están pidiendo la oferta de trabajo directamente aportarla para presentar el CAP en la comunidad autónoma. En Castellón no lo están pidiendo, me dijeron. También están pidiendo la oferta de trabajo. ¿Y cómo lo haces? Tienes que contactar directamente a una empresa para poder... Con el SED directamente. O sea, Con el SED. trabajo, tiene que estar 8 días en oferta. Ah, vale, genial. Se aporta directamente, sí. Aquí hay alguien interesado. Yo soy Marisa, vengo Hola, de encantada. una empresa de transporte directamente y es que hemos tenido una situación extraña, porque a ver, contactamos con extranjería, con Valencia de Alcántara, que son los que suelen dar guía a las personas que vienen de Portugal y demás, y nos indicaron en primera instancia que por el cambio de reglamento a los brasileños que tienen residencia en Portugal le podían dar el NIE para trabajar en España. Y nos pareció muy extraño. puesto Sin un que- trabajo previo, sin un proceso Claro, previo. Claro, y estas personas ya tienen el CAF y el CMAG y todos los permisos canjeados de Portugal, porque ellos tienen un convenio con Brasil, entonces ellos directamente pueden venir a trabajar a Portugal. ¿Qué pasa? Que ¿cómo se podría contratar a esos brasileños con toda la documentación portuguesa para que trabajen en España? Es que, claro, el tema es que Portugal es otro país. sí, pero ellos solo tienen residencia. ¿Eh? Que los brasileños... Residencia en Portugal. Claro, solo pero tienen tiene que residencia en tramitarla aquí. Portugal. No. Pero si hay un acuerdo con la empresa. No, si es transfronterizo puede trabajar en España. Pero mantiene la residencia en Portugal. Claro. Vale, Tiene la residencia en Portugal. Tiene que ir, venir y volver. Exacto. Claro, Así por la noche en eso es lo que Portugal. nos dijeron. Y Exacto. y eso era, Sí, pero si es de rutas internacionales, Bueno, pero eso... tiene que estar exento. Claro, es que tienes que buscarla con La forma. Claro. Pero claro, eso nos dijeron, pero ahora volvimos a contactar con ellos porque le fuimos a mandar ya a un compañero Es que eso- para una entrevista y nos decían que no le podían hacer eso. Entonces, yo estoy ahí un Sí, poco... pero porque eso es Cáceres, claro. Es la delegación de Cáceres. A lo mejor está un poco yo más perdido. Hacer la consulta aquí en Badajoz. Exacto. O sea que sí, porque también había visto la posibilidad de la residencia búsqueda de empleo, pero todos tienen que tener 2 años residiendo aquí en España. No necesariamente, sino la formación que hayan hecho de al menos 2 años anteriores a la solicitud. Y la formación tiene que ser oficial. Sí, sí. ¿Y la Ok. residencia por búsqueda de empleo cómo funciona? Eso, haber hecho una formación con título oficial 2 años anteriores a la solicitud. Entonces, dependiendo si han hecho alguna formación con título oficial, sí, pero la búsqueda de empleo aplica para supuestos muy específicos, no cualquiera entra con la búsqueda de empleo. Y sí, lo mejor siempre es hacer la consulta en extranjería directamente, o sea, meterse en la página, porque es que hay muchos supuestos. Y es lo que pasa, que muchas veces nosotros pensamos algo, pero la oficina de extranjería también. O sea, yo para verificar lo del arraigo con estos cambios y lo que me había pasado con la trabajadora social, pues tuve que llamar a la oficina de extranjería y plantear la situación y decirle, oye, mira, pero es que no cumple desde mi punto de vista, porque no vaya a ser que también lo tomen como que la letrada soberbia que se cree. No, yo pienso y por lo que estoy leyendo que aplica es de esta manera.
por favor me puedes indicar cómo lo puedo hacer, cómo se puede tener un concepto unificado y poder hacer un encauce, porque de paso yo decía, le estoy dando una recomendación, una sugerencia de lo que vengo leyendo y lo que recientemente estamos trabajando, y me llevan la contraria, me dejan a mí como, bueno, la letrada que no se entera de nada, y al final prefiero que la Oficina de Extranjería me lo aclare, me lo confirme para ver por qué camino tomar e ir un poco más tranquila. Porque ¿en qué comunidad es aquí, no? ¿En comunidad autónoma? Sí. Pues eso, bueno, muchísimas gracias por la participación, por vuestro tiempo y espero que haya sido mucho provecho. Esta información la vamos a facilitar también para que la tengáis, ¿vale? Gracias. Un gusto. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Ya no tenemos ya miedo para contratar y le agradecemos a las personas de los camiones. Hay una deficiencia de camioneros, ¿verdad? Bien, ya sabemos que con tarjeta roja podemos contratar. Un tips para eso, si eres venezolano, tienes tarjeta roja, sé que te puede llegar una residencia por razones humanitarias. No venezolanos con tarjeta roja, pendiente sí de ver las renovaciones de esa tarjeta, Mari. Porque de repente puede pasar que ahora me entero que había tarjeta roja falsa y eso es alarmante. Porque realmente hay mucha gente que vende mucho humo al momento de venirse para acá, para España. Y cuando alguien me pasa alguna información de que, no sé si se han dado cuenta de las publicidades en los pueblos, de que este pueblo te paga no sé cuánto para irte a vivir aquí. ¿Han visto eso? O sea, a mí me parece eso una locura, porque eso ha hecho que tenga un poco más de trabajo porque me voy a esos pueblos a buscar ese unicornio y no lo consigo. Pero ciertamente en esos viajes sí me he conseguido con muchas más realidades, ¿ok? Hoy estoy aquí para intentar ser la voz de personas que no pueden llegar a ustedes. Y para eso, como trabajamos un poco en las redes sociales, hice una pregunta. Le hice una pregunta a la comunidad o le pedí un favor, que me enviara un mensaje para las personas que de repente están revisando su perfil, que un migrante le diría. Y me dieron varios mensajes. Pero como yo tengo dislexia y no leo bien, quiero que ustedes me apoyen a leer los mensajes en voz alta. ¿No pasa nada? ¿Sí? ¿Me puedes comenzar a leer por aquí, por favor, este mensajito? Que den oportunidad real a personas con ganas de continuar. Con ganas. ¿Han visto migrantes que tienen ganas de hacer las cosas? ¿Sí? No buscaré una baja laboral porque detrás de este contrato está el futuro de mi familia. De los recursos humanos. ¿Quién hay de recursos humanos? ¿Cuánta plantilla tienes de baja laboral? Pues de 100 personas, 20. ¿Y de esas 20 de baja de depresión? Pues por lo menos 6. ¿Y qué ha pasado más de un año en esa misma situación? La mayoría... No. Te digo porque, antes de cualquier cosa, soy empresario y sufro lo mismito, ¿ok? Y mi primera experiencia de contratación fue una baja por depresión de año y medio, pagando casi 1.000 euros mensuales, y tú dices, te apoyo y estoy contigo aquí, pero 18 meses en esa misma situación puede llevar a la ruina a cualquier emprendimiento pequeño. Los grandes tendrán como cubrir las cosas, sin embargo, también les... ¿Qué dice allí? Capacidades para el puesto. Muy bien. Le diría que si me diera la oportunidad no se va a arrepentir. Le voy a demostrar todas mis capacidades. Las personas confían en sus capacidades. ¿Y saben por qué es eso? Porque hemos intentado dar un mensaje que sí tenemos un valor y nuestras capacidades sí valen. Porque antes de venirnos nos meten tanto en la cabeza que empiezas de cero, que tu título no sirve de nada, que no eres, cuando llegas allá no eres nadie. Y nos los dicen y nos los dicen y lamentablemente muchas veces no los creemos. Y llegamos en un estado un poco contraído, e incluso el síndrome del impostor es uno de los términos nuevos que le estamos sufriendo, y llegamos y nos retraemos a una empresa a decirle, bueno, yo estoy en estas condiciones,
mi condición académica es esta, estoy dispuesto a aportar, pero que sepas que te puedes apoyar en mí. Muchas personas se inhiben, esa es la palabra que estás buscando, se inhiben de llegar allí porque no estás sobrecualificado, tampoco te contrates, ¿qué quieres que haga? Entonces, o sea, ¿cómo me presento? Y es un poco para tener esa reflexión. Conozcámonos en la entrevista y verás la oportunidad de contratar valor para tu empresa. Ya te digo que si lo entrevistas, te convence. Un migrante que consigue trabajo no lo toma a la ligera, lo cuida porque sabe lo que costó. El día que alguien me dio la oportunidad, entendí que volvería a ver a mi familia. Hace unos años, le hice un plan de migración a una persona que estaba en el Ecuador. Él es mecánico diésel y muy acelerado. En mi pueblo, Venezuela, hay una zona que se llama Maracaibo, que son como los andaluces, que tú no entiendes como tic, 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 y uno no le escucha muy bien. Repíteme de nuevo. Bueno, incluso la influencia de nuestro folclore en Venezuela es andaluz. Mucha de ese acervo nos une muchísimo. Le vamos a marear con eso. El cuento es que mi amigo Juan, así se llama, tiene una familia de dos niños y su esposa. Llega a España como la mayoría, porque lamentablemente la mayoría no tiene el privilegio de venir con una visa de estudio, con un personal altamente cualificado, con una visa de emprendedor, no tiene. La mayoría no tiene. Y es la realidad que vemos en Cruz Roja. Llegan aquí a buscarse la vida. Ustedes saben que hay gente que trabaja en negro, para no decir, lo saben, ¿verdad? Que si no fuera así, de verdad, Ok. Más que lo que trabaja en... No, muy bien. Está bien, ¿no? Para decir, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, mi amigo Juan, buscándose la vida y con sus capacidades, ha conseguido, al llegar, porque yo lo que soy es mecánico, y cuando, Ildemaro, yo en la maleta puedo meter mis llaves mis llaves de mecánica, y mientras que eso no sea explosivo, explote y no sea contaminante, radioactivo o tenga droga, pues bueno, póngalo y que no pase de 23 kilos. Se trajo sus máquinas. Ha logrado que le asignen 60 camiones de la Henniker, lamentablemente en negro, y la empresa tomó el riesgo porque no hay el personal cualificado para hacer ese trabajo. Pasado 3 meses más o menos, me llama todo alterado, pero como emocionado, porque es que hablan así. Ahora me traigo a mi familia. ¿Por qué? Porque conseguí esto y esto y ya reuní y ahora me traigo a la familia. Y como la semana me dijo, y ahora me traigo a mi mamá. Bueno, la esposa llegó, sí hizo la solicitud de asilo, gracias a Dios le consiguieron su residencia por razones económicas y ya estamos en proceso de nacionalidad. Una persona que confía en sus capacidades y consigue a alguien que le dé la oportunidad, lamentablemente en esas condiciones, lo va a dar todo por el todo, porque pasar un tiempo sin su familia es muy complicado. Aquí. Mis objetivos profesionales no tienen techo y si en su empresa puedo ser feliz, ahí estaré. Y va a estar mucho tiempo esa persona, yo te lo puedo asegurar. Esto es una crítica, esto es algo para mi equipo, pero que quede grabado. Coño, tu grupo de trabajo es un peo para que atiendan. Eso seguramente porque como mucha gente está en América, escribe a cualquier hora y el otro día tiene que esperar y pues bueno, leímos una queja de mi equipo, pero vamos a leer otra porque... Está bien. Un trabajo no es solo un sueldo, es sentir que por fin pertenezco a un lugar. Eso buscamos los que venimos para acá. Cuando nosotros salimos de nuestro país nos arrancan casi todo. Y cuando estamos caminando y nos estamos buscando la vida esos primeros días, lo que deseamos es pertenecer. O sea, quiero pertenecer. Muchas personas que aunque he entrevistado en mi podcast Cuentos de Migrantes, uno dio en algo que yo sentí cuando llegué a España y le dije, bueno, entonces yo no estoy loco. O sea, si tú me lo dices, entonces ya sé que alguien más lo puede sentir y se lo puedo comentar. Esa persona dice que cuando llegó a España, llegó a Madrid, comenzó a buscarse la vida y comenzó a caminar,
él sentía que volvió a ese lugar. O sea, que en algún momento estuvo allí y se sentía que pertenecía a ese lugar. Y yo sentí lo mismo, honestamente. Cuando llegué aquí a España y pasando unas situaciones bien complicadas, sentí, aquí puedo tener una nueva oportunidad, aquí puedo pertenecer. Cuando vi que decía churro, y yo le dije a mi esposa, mira, aquí también venden churros, y investigué que el churro es de ustedes y no de nosotros. Y bueno, está bien, hasta esto también. Y nuestra Mérida no es nuestra, sino es de ustedes también. Bueno, está bien. Entonces ya que es de nosotros. Nada, es nuestro también, porque tenemos ese vínculo que es irrompible. E incluso fuimos más tiempo españoles que yo siendo en esa tierra de los que vivimos en ese lugar, fuimos más tiempo españoles que venezolanos. Y eso es algo irrompible. El que quiere pertenecer y lo manifiesta, venga de donde venga, lo va a hacer. Y con más facilidad para los hispanoamericanos, porque no nos separa más que el océano, porque nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra forma de ver a la familia es de nuestros antepasados todos. Y gracias a la reina Isabel por... Vamos a ver aquí. Aquí. Venimos de lejos para aportar y hacer las cosas bien. Claro, una gente que cruza el océano muy difícilmente viene a que, no, ¿sabes qué? Voy a portarme mal allá, voy a buscar hacer las cosas mal. Cruzaste el océano. No es lo mismo. Hay una realidad, un fenómeno migratorio de mi país, Venezuela, que tengo que asumir. En Latinoamérica existe todavía y se están viendo las secuelas, unos movimientos migratorios que pasaron por fronteras ilegales, ¿ok? Primero fue desde Colombia hasta Chile. Cuando pusieron restricciones, siguieron pasando de forma ilegal, sin hacer el mínimo de los procedimientos, y eso desató que una banda que eran 4 delincuentes en Venezuela que llamaban el Tren de Aragua, ahora está considerado una organización terrorista global, porque el descontrol produce ese tipo de cosas. Eso a los venezolanos nos ha creado una tara, un estigma en toda América, que siempre decimos, no, yo vengo a portarme bien. O sea, tengo que aclararlo, pues soy venezolano, pero no soy del Tren de Aragua, o sea, no soy malandro. Y eso afecta muchísimo. A los paisanos les digo que casi todos los días me reúno con personas. Estoy en Chile y me quiero ir a España. Bueno, sí, perfecto, porque allá pienso tener una mejor calidad de vida, bueno, es una estancia por estudio, este es mi perfil, etc. Y es que aquí es ser malo ser venezolano. Aquí yo digo que soy venezolano y gracias a Dios y gracias a todos ustedes que aquí ser venezolano no es malo. Y no hablo por venezolano y como hablo en español, por los hermanos hispanoamericanos, el concepto que tengo y que he tenido el feedback de los españoles es que el latino está aquí trabajando, está buscándose la vida, está currando. Como todo, en Venezuela hay un dicho que se llama, dentro de todas las guabinas hay un bagre, siempre va a haber uno malo, pero la mayoría son buenos. Que tengan la mente abierta a las posibles adaptaciones del empleado, es decir, no encasillarlo. Eso es. Evaluar, valorar experiencia, preparación académica y a los mayores de 50 nos den oportunidad. De los que están de baja depresión, ¿cuáles son de mayores de 50 años? Más o menos tendrás una... Es verdad que nosotros, al ser centro especial de empleo y contar con temas de discapacidad, hay también nuestro porcentaje, ¿no? Pero... no sé. Sí, pero es bajo. O sea, no voy a entrar en una estadística ni me voy a mojar allí, ¿no? Pero cuando una persona está madura, son más jóvenes. Los estudios cada vez más jóvenes son los que están subiendo los índices de absentismo. Yo tengo de todo, la verdad. De todo. Hace poco, porque nosotros tenemos un 4%, estamos por debajo del nivel de absentismo autonómico y estatal. Pero bueno, en 530 y tantos empleados, pues son a lo mejor unos 25, 28, y de esos que están en baja por ansiedad o enfermedades mentales, pues habrá 6 que sí que es cierto que esas personas son las que más se postergan en el tiempo.
pero tenemos de mayores de 50 años. Sí, sí. No, ¿qué puede suceder de todo? Que no miren tanto la edad también, porque a veces las personas de 40 como yo somos más productivos. Productivo. Claro, yo tengo 43 años y siento que estoy en un punto cúspide de mi productividad, pues que mi coach de productividad me dijo, a las 10 de la noche apagas el teléfono. Yo, apaga y tienes que dormir por lo menos 8 horas, porque cuando estás en un país nuevo, en mi caso, se ha caminado mucho, pero a veces me siento tan vulnerable que mi círculo es mi esposa y mis hijos y no hay un círculo que tú creas de toda tu vida donde te puedes apoyar y te puedes tirar. Y eso produce unos miedos y es como un fantasma que te va siempre diciendo, te vas a morir. La oportunidad para estudiantes internacionales por contrato de 30 horas sea accesible, de gran ayuda. Claro, porque es que hay mucho miedo con los estudiantes. No, es a 30 horas, entonces bueno, pero cónchale, si es un estudiante, si es 30 horas y encaja con el perfil, dale la oportunidad. Bueno, se acabaron. Gracias. En resumen, eso. Ojo, no estoy en contra de eso. O sea, siento que me parece. Dependiendo de la época, Sí. Ahí sentimos en verano, luego ya se van incorporando. Sí, es verdad que los índices de asentismo en los últimos 2-3 años han subido mucho, coincidiendo también cuando salió la ley que era discriminatorio el despido de un trabajador, un despido no justificado de un trabajador en situación de baja. Sí, sí. Al final, claro, el trabajador se sabe la ley. Sí, sí, totalmente. Total, o sea, me parece que la protección es importantísima, pero lamentablemente las fisuras van a estar. Y el que se cuela por esa fisura... El problema es que no hay una revisión, que por ejemplo las mutuas, que hay que obligar luego a revisar, porque a mí me parece fatal que esas personas hagan eso porque luego ensucian la imagen de todos los trabajadores y ahí tienen a una solución al trabajo, porque eso es así. Pero claro, debería haber una revisión por parte de las mutuas, por ejemplo, y luego de esos casos, porque al final hay casos que enturbian el nombre del resto. Y que sea verdad también la comunicación de empresa con mutua, de empresa con seguridad social, porque nosotros nos llega información. Como un contacto. Pero si es que estás vendiendo fruta y tienes tu huerto y me estás diciendo que estás encamado, y si es que si te quiero comprar tomate solo sé dónde tengo que ir a comprarlo, al final es como muy frustrante. Sí, totalmente. Espero que se vaya tomando conciencia de eso y les quiero decir es que gente que está buscando una oportunidad muy rara vez caiga allí, muy rara vez, porque cuando se le abre la brecha a una persona y decir aquí puedo pertenecer, el porcentaje que lo valore va a estar más alto. Por eso les quiero contar varias historias que me pasaron en lo personal. Quería hacer simplemente una pregunta, ¿vale? Con relación al asentismo y un poco por encaminarlo, pero ese asentismo mayoritario, sé que es un poco difícil, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuáles son las nacionalidades habituales de ese asentismo? Yo no quise preguntar eso, gracias. Sí, pero yo no quiero preguntar. Lo que pasa, claro, que de pronto nosotros nos piden, madre mía, mágicamente a la persona con respecto a la microsoledad y sobre todo en el tema de inmigración nos ponen como, ¿sabes? Y tú dices, perdona, es que yo creo que justamente ahí es donde menos hay. Y realmente lo que se suele pensar y lo que se suele atribuir a las personas que vienen de fuera de España es que son más vagas, más flojas, no tienen ganas, no tienen tal, y en cambio el asentismo mayoritario en... Lamentablemente sí. No lo quise decir y gracias por ponerlo a la mesa. No lo quise decir por respeto a ustedes. Pero la estadística que manejo es esa. Estáis aquí porque están más sensibilizados, pero que esta sensibilización es la que tenemos que hacer constantemente. Totalmente. 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 Al final somos personas que buscamos vivir. Totalmente. Pero es verdad que se estigmatiza muchísimo a las personas que vienen de otros países y demás con todas estas características que resulta que quien más las cumple son los originarios del país. Eso es. Dale, mi hermana, por favor. Entender que la realidad y las circunstancias es totalmente distinto. La mayoría de los migrantes vienen de unas condiciones y es un mecanismo de supervivencia. Nosotros no queremos echarnos a morir, nosotros necesitamos salir adelante porque tenemos familiares en nuestros países que tenemos que atender, nuestra madre que está enferma, esta familia que tiene su niño con cáncer. Lo que se quiere es una oportunidad para producir
y poder obtener una mejor calidad de vida. Y la solución no es echarte a morir y a llorar. O sea, venimos de unas realidades en donde no hay tiempo para llorar. O sea, ¿qué está pasando? Esto, o te echas a morir o sales a trabajar a las 5 de la mañana para sobrevivir. Para nadie o sea, es agradable no venir de su país de origen. Claro, no sé, o sea, es inviable. Y otra cosa que, a ver, yo tengo ya casi 15 años viviendo acá en España, y lo que siempre he comentado es que esto es algo personal. Yo creo que una persona quizás que se da de baja, salvando las realidades, porque las enfermedades mentales y depresiones son muy serias y hay que ver el valor y el significado que es sin utilizarlo para otros objetivos. Total. Es, si realmente una persona tiene cualificación y es válida, no se va a echar a morir, va a presentar candidaturas y en cuanto le salga una oportunidad, se va a ir. Entonces yo creo, a lo mejor esto es un prejuicio mío, pero quizás las personas que menos valía tienen son las que buscan este escape porque ven que no tienen otras alternativas para irse a otros trabajos, porque yo he visto personas que no están felices, al final es normal, no hay trabajo perfecto, pero si realmente tú conoces tu cualificación como profesional y tu valor, lo que vas a hacer es irte a otra empresa, buscar oportunidades de trabajo, no te vas a echar a morir y mentir, engañar a la administración y al empleador precisamente porque estás deprimido, utilizarlo como mecanismo. Creo que también hay dos realidades. De parte del migrante es esa, que no hay tiempo, o sea, es que no tenemos tiempo para pensar en la tragedia y lo malo, sino buscar soluciones. Y luego, desde este lado, pienso que cuando realmente una persona es cualificada y cree y sabe sus capacidades, no va a buscar una baja, va a buscar otra oportunidad. Totalmente, totalmente. Es que los que venimos allá venimos con una mochila y esa mochila viene cargada de unas cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Yo nunca pensé que iba a tener que emigrar y asumo con responsabilidad que cuando se comenzaron a dar los procesos migratorios en Venezuela, yo dije, la gente se está yendo por moda. Lo asumo con responsabilidad. Y nunca me vi ni lo planteé que yo tenía que emigrar. Que me gusta porque hay personas que estudian perfiles. Usted que es de recursos humanos, con un poco de conversación, ¿qué profesión o qué perfil profesional tú dirías que soy yo? Así. Así, yo creo que tú eres... no estudiaste un coño también. Eso también es válido. No, pues, no sé, algo de ingeniería. Puede ser. ¿Y usted también que está con los camiones en cajo como camionero? Yo también soy directora de recursos. Ajá, exacto. Pues yo diría que de empresa... De eso, administración y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo en Venezuela, mi primera migración fue dentro de Venezuela a los 16 años a la Academia Militar. Yo soy militar de profesión. Me gradué en la Academia Militar a los 21 años, en la Academia Militar de la Guardia Nacional. Yo cuando veo un guardia civil me salivo porque es como mi espíritu. Tanto es así que somos unos hijos de la Guardia Civil Española porque el capitán Cecilio Marrero Acosta nos fundó allá en Venezuela. Fue una comisión de 8 guardias civiles y fundó la Guardia Nacional allá. O sea, nuestra génesis es esa institución al cual le tengo mucho respeto. Y la institución, la de mi país, que los integrantes no la están llevando como debe ser, igual a la institución, le tengo mucho respeto y la quiero mucho. Y como le voy a contar un par de historias, están relacionadas con mis hermanos de profesión. ¿Okay? Nosotros nos graduamos en la Academia de licenciados en Ciencias y Artes Militares y hacemos un doble grado, como le dicen aquí. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares y Administración Pública. Que después, bueno, yo me especialicé un poco en Administración de Empresas y unas otras cositas más. Un compañero tiene esta misma calificación académica, pero sacó una ingeniería industrial. Por situación, llegó a Panamá primero y de Panamá se vino para acá a hacer una estancia por estudio con un máster de producción industrial de procesos, algo así. Por el prejuicio de que son 30 horas, no te puedo contratar, le costó enorme. Y lamentablemente, en Colores, consiguió trabajo en una empresa que hacía mantenimiento a cocinas, a las cocinas de los hoteles, de los restaurantes. Ok. Como una persona ya casi de 40 años, también la experiencia no se regala, ¿ok? Identificó quién era el jefe, ok, ya sé quién eres tú, y
¿qué vengo a aportar yo aquí? Hizo un informe técnico de procesos para optimizar tiempo, optimizar dinero, optimizar recursos. Lo presentó como ingeniero al fin. Identificó el jefe, mira, yo con mucho respeto, con mucha humildad, te quisiera presentar esto porque tengo una semana trabajando aquí y creo que esto te pudiese interesar. Y se lo dejó y se fue para su cosa a seguir. Bueno, esta persona consiguió a su socio y le dijo, ¿sabes qué tengo? Estoy preparando esto desde hace 6 meses con un consultor externo para que, porque ya es punto de revisarnos y que mejoremos nuestras cosas. Se lo presentó. Ah, pero ¿cómo lo hiciste? Si, o sea, no, yo no sabía que eso se estaba dando y tal. Y bueno, chistearon un poco. Allí, ¿quién lo hizo? Aquella persona. Lleno de grasa desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Allí su socio le dijo, ahí tienes el gerente de operaciones. ¿Ok? Y gracias a Dios, o gracias a esa oportunidad, la empresa se dio una oportunidad y ha crecido muchísimo. Estaban en Galicia y ya aumentaron a varias ciudades. Otro compañero, solicitante de asilo, consolidante de asilo, le dieron la oportunidad con la tarjeta roja en uno de estos concesionarios, no voy a decir el nombre, no voy a policía tampoco, ¿verdad? De estos que son muy grandes, de concesionarios de coche. Su estudio post-academia fue de comercio exterior, porque una de las funciones de la Guardia Nacional es la administración de aduanas y estamos muy involucrados en la administración pública también. Por lo menos una de mis estudios fue post-academia, fue en la investigación penal y en los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Él fue en comercio exterior. Resulta que la producción de ese concesionario para la adquisición de coches en el exterior, o sea, comunitario, se incrementó de unos cuantos miles de euros a casi millones. Y tú no eres tonto y tú sabes lo que estás haciendo. Y sabes cuando te están infravalorando. Y bueno, y como profesional le digo a mi jefe inmediato, mira, ya estos son los números, tenemos un rendimiento, ya tengo más de 2 años aquí, 2 años con tarjeta roja también, es un golpe para uno. ¿Crees que puede haber una reivindicación para un estímulo? Quiero seguir haciendo más. Y la respuesta del de recursos humanos, no son ustedes, por eso son personas majas, es que tú tienes tarjeta roja, ¿qué vas a exigir? ¿Qué vas a exigir? O sea, agradece que por lo menos tienes un trabajo. Bueno, resulta, no sé si alguien de allí filtraría esa información a otro de los concesionarios grandes. Esa misma noche me cuenta, nos conversamos mucho, que lo llamaron, le ofrecieron 3 veces su salario y un porcentaje de metas por productividad. ¿Quién perdió allí? ¿Quién perdió allí? ¿Ok? Por otro caso, una persona que comenzó a patear la calle porque no tenía su residencia, tenía que esperar y por mucho que su residencia era por familiar comunitario, se tira 6 meses sin permiso de trabajo. Pateando la calle, consiguió la oportunidad de vender pasajes en una agencia de viajes o ofrecer sus servicios a agencia de viajes. Bien, comenzó a vender, vendía muchísimo. Y cuando le llegó la tarjeta de familiar comunitario, fue feliz a donde la persona de la agencia de viajes, mira, tengo residencia, ah, qué bueno, y celebraron. ¿Tú crees que podemos mejorar un poco el trabajo porque tengo que venir con una listita aquí y esperar que tú me des cotización y llamar y es complicadísimo? ¿Será que puedo cotizar en una computadora? Yo aprendo muy rápido y tengo la disposición de aprender muy rápido y toda esta cartera de clientes que estoy teniendo va a ser para ti. ¿Tú crees que me puedas dar trabajo? Y esa persona lo que le dijo fue, por favor, para yo darte trabajo a ti, tú tendrías que saber hasta de geografía. ¿Ok? Esa persona se fue desilusionado o no sé, para su casa, le cuenta a su esposa le dice, si ya vendemos pasajes, nuestro negocio es una agencia de viajes. ¿Ok? Hoy día, esa persona o esa señora no factura el 20% de lo que factura esa persona que despreció.
y Dios sabe cómo hace las cosas, porque capaz estuviese cotizando así y no hubiese dado el salto a emprender. Porque sí, muchos estamos buscando una oportunidad de trabajo y desarrollarnos profesionalmente, pero también es cierto que muchos tienen el espíritu emprendedor que cuando venimos para España nos los capan porque es prohibido emprender en España. Eso fue la percepción que yo tuve cuando venía. Y resulta que, bueno, sí, Hacienda es nuestro socio y si es una ola que hay que surfearla, la surfeamos porque ¿cómo más? Porque si no, no hubiese producción, porque si no, no se genera riqueza, porque si no, no podemos tener un estado productivo y no podemos aportar, ¿ok? Esa persona de la agencia de viajes soy yo. Me llamo Ildemaro Solís. He publicado un libro, Ildemaro. He publicado un libro que se llama Migrar o Morir, porque literalmente esa mochila que traen muchos puede venir cargada de situaciones que ustedes no se imaginan. Mi muerte y mi libertad fue por unos instantes. Me avisan unos vecinos de la ciudad donde era como la casa principal: mira, aquí está sucediendo algo, que te están buscando. Me levanto y menos mal que el móvil vibrando y todo lo cogí de madrugada. Y cuando reviso las noticias, bueno, pues sí, salgo de la casa donde dormí esa noche y entraron a buscarme. Mi familia pasó más de 45 días sin saber de mi paradero de nada, hasta que logré pasar a Colombia. Cuando llego a Colombia y busco un poco de refugio de los míos, porque para esa época era Guaidó el presidente interino y había como una división de país y cosas, y cuando busco un poco de refugio con ese órgano que tenía instalado este otro personaje, me dicen que no me pueden atender porque yo puedo ser un traidor, yo puedo ser un espía del chavismo. Se podrá imaginar lo que puede sentir una persona que de la institución donde perteneciste toda tu vida te está buscando para desvivirte porque no piensas como ellos, y los que te puedan dar cobijo también eres su enemigo. Y esa es una de las mochilas que cargan los migrantes. Cuando usted ve una persona que viene de afuera, no le voy a decir que le escuche el cuento porque ya se me fue una hora yo echándoles cuento a ustedes, pero que sepan que detrás de allí no viene simplemente a aprovecharse de nuestra seguridad social, no vienen a aprovecharse de nuestra calidad de vida. Nosotros, en la mayoría de los casos, venimos a aportar, porque definitivamente, muchachos, el talento no tiene pasaporte. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido, Maricarmen? Para mí, muy productiva, bastante importante. Sí es verdad que se nota la sensibilización. Las empresas que han estado han hecho muchísimas preguntas, muy participativas y sobre todo conscientes del aporte que como extranjeros nosotros damos aquí a España y brindamos a la sociedad. Muchas personas están sensibilizadas, muchas personas entienden el fenómeno migratorio, entienden que se le puede dar una oportunidad a las personas que quieren aportar, y es el mensaje que nosotros te queremos dar en la migración positiva, porque emigrar es tomar una decisión que no tiene un camino ni fácil ni rápido, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, el camino es posible. Mi nombre es Ildemaro Solís. Yo soy Maricarmen Echeverría. Nosotros, junto a tus amigos en el exterior, estamos completamente a tu servicio. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete, nos comenta, lo compartes a otra persona que lo pueda necesitar. Así que hasta la próxima.